Hola, bienvenidos a Un Té con Manzanilla. Bueno, yo tengo el enorme gusto de conversar con una mujer que ha movido muchas cosas en mí, y no solo en mí, o sea, tiene una comunidad enorme que la sigue, y entonces estoy segura que también ha impactado en la vida de muchos que van a estar escuchando este podcast. Miriam Lara Mejía, conocida como La Gorda Feminista, es comunicadora, activista, madre y tiene una voz poderosa en la lucha en contra de la gordofobia. Muchas gracias, Miriam, por estar aquí conmigo el día de hoy. Gracias y bueno, a todas las personas que están escuchando, gracias por estar aquí. Es una conversación importante que tenemos que hablar sobre los cuerpos. Claro. Miriam, mi primera pregunta es, ¿cómo nació este concepto de la gorda feminista? ¿De dónde vino? Ujú. Bueno, yo empecé a activar en el espacio Body Positive como en 2009, donde como mi primera epifanía, yo he sido activista en muchos espacios, como imagino a lo mejor personas escuchando, yo activista por los derechos laborales, por las mujeres, por los derechos reproductivos, ambientales, ¿no? Pero nunca había entendido mi experiencia como persona gorda y la experiencia de otras personas gordas, que era algo colectivo, ¿no? Y en el 2009 empieza a haber un auge de body positive, especialmente en redes sociales. Empieza a haber una conversación muchísimo más amplia. Y es cuando yo tengo como una epifanía individual que tiene que ver con samba, tiene que ver con un bikini de samba y tener como esa experiencia de varios años, tratar de meterme en el bikini de samba y bajar de peso y tener, ¿no? Y finalmente tener alguien, una persona, ¿no? Que a veces es como un momento pequeño que me dijo, like, pero ¿por qué tienes que cambiar tú y no el bikini? ¿No? Y es cuando dices, ok, es cierto, ¿por qué la ropa nos tiene que quedar a nosotras? La ropa se puede cambiar 1000 veces más fácil, o sea, rápido, en 3 minutos la cambias, pero el cuerpo no. Entonces, empieza para mí como ese origen, ¿no? Ese momento de, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir vivir en tu cuerpo? ¿Qué quiere decir, you know, o sea, con tus ojos podemos ver que los cuerpos son distintos. ¿Qué quiere decir aceptar eso? ¿Qué aceptar esa realidad? Y obviamente la parte feminista es que yo crecí en un lugar feminista, siempre el contexto de cómo se construye las ideas sobre el cuerpo están basadas muy estrictamente en el cuerpo de la mujer específicamente. Claro que esto es para todo el mundo, ¿no? Los hombres también viven violencia alrededor de estética, pero esta idea de que tú tienes que cambiar tu cuerpo es tu moneda en el mundo, ¿no? Es lo que te valoran, es lo que te aprecian y es cuestionar esas ideologías. Pero para mí el momento así como le dicen, the straw that broke the camel's back, la última gota del vaso, tenía que ver con mi suegra, donde estábamos hablando, la razón por la cual decidí hacerlo en español es porque estábamos hablando de una prima que estaba embarazada con 6 meses y mi suegra dijo así como, like, se ve muy bien, no ha subido nada de peso. Y para mí fue como ese momento de, like, es que subir de peso es no solamente normal, pero importante, necesario para una mujer Claro. embarazada. Pero tenemos este arraigo tan profundo alrededor de la delgadez, esta idea de que eso es lo único que importa. No importa qué costa, no importa si el bebé no está bien, porque no hay miles de cosas, pero solo importa la delgadez para mí. Entonces yo dije, yo necesito comunicar todo esto que estaba aprendiendo, ¿no? En libros y recursos y personas, ¿no? Y toda esta historia. Dije, yo quiero comunicarlo en español. Creo que hay muchísimo que tenemos que cuestionar alrededor de liberación corporal, pero específicamente cuando ya empiezas a cuestionar y decir, like, ¿cuánto gastamos las mujeres latinas? ¿Cuánto gastamos las personas latinas? ¿Cuántas píldoras, pastillas, cremas que nos venden en la tele? O sea, y sin ningún efecto, porque las dietas no funcionan, porque Claro. los cuerpos son diferentes, miles de cosas, ¿no? Entonces dices, aquí hay un trabajo importante que tenemos que hacer. Y luego finalmente convertirme en mamá, yo personalmente. Y yo siempre hablo de este momento en mi audiolibro, como ser una guardia libre, hablo de este momento donde cuando nace mi bebé y tú ves a un ser humano y dices, este ser humano es perfecto. Yo quiero que este ser humano crezca sabiendo que las formas en que es su cuerpo no tienen valor alguno en cómo su valor personal en el mundo, ¿no? Pero Claro. para hacer eso, para ser una persona que pueda hacer eso, tú tienes que hacer el trabajo individual. Entonces yo, como hemos hablado, ¿no? Este trabajo interno, pero a la misma vez externo, de estamos todos en ese camino de querer un mejor mundo para nuestras personitas, entonces de ahí nace todo esto. Wow, qué historia tan realista, porque no es una historia que no vivan otras personas, ¿no? Estos comentarios que a veces solamente, o sea, los hemos normalizado,
como esto que dijo tu suegra, pero es que los vivimos a diario, y como esta sensación de que necesitabas alzar la voz para decir, esto no puede seguir pasando, o al menos no en mi cercanía, y luego fue creciendo el movimiento, y este activismo que ya hacías se tornó ahora hacia el cuerpo, ¿no? Ujú. Creo que también la mirada de la maternidad lo hizo mucho más profundo, tal vez. Sí, y para mí, bueno, y cuando yo empecé como en redes, ¿me entiendes? Digo, no tenía idea de que iba a pasar nada. En primera también uno que empieza en redes no sabes qué tan grande es la comunidad. Yo no conocía activistas en España, Argentina, ¿no? Cuando empiezas a ver que somos muchas más, pero el video que para mí explotó todo, era algo tan básico y algo que dijiste me recuerda a eso, y era así como hablando de cómo la crítica corporal es un deporte nacional para muchas personas latinas, ¿no? Ese sí como, o sea, literalmente tú le cuestionas a alguien, es que no hay que criticar, no hay que decirle el pelón, la gorda, ¿no? Y te dicen, es que no, es que así somos los latinos, ¿no? Y yo hice un video sobre eso y descendieron sobre mí miles y miles de comentarios de personas diciendo, like, esto es mi vida, esto así ha sido, y dije, yo no he vivido necesariamente así tan concreto, ¿no? Porque vivía en un hogar feminista que al fin y al cabo tenía como estos contextos un poquito, había gordofobia, pero habían contextos no que rechazaban un poquito la crítica de esa forma, pero cuando empiezas a ver que es algo es una conversación que estamos teniendo constantemente en diferentes hogares, ¿no? Como decías, de todos los diferentes grupos étnicos, de todos los diferentes grupos económicos, en todos lados está ocurriendo esas conversaciones, dices, algo está aquí, algo está mal, que sea algo tan normalizado. Y eso fue como lo que me catapultó un poquito más a decir, like, esa es una conversación amplia. Amplia y que además trasciende hacia el tiempo. Mira, estoy leyendo por segunda vez El mito de la belleza. Uh-huh. Y entonces, cuando lo estoy leyendo ahora, estoy en el primer capítulo nuevamente, pero ¿cómo me voy dando cuenta? Porque el libro, bueno, fue escrito ya hace bastantes, no sé, unos 30 años tal vez, porque fue Uh-huh. por ahí. Y cómo ella va diciendo, o sea, estoy en una parte que me impactó y justo de 1980, la gente era despedida por cómo se vestía, porque si enseñaba mucho, por si no enseñaba mucho, pero entonces en Uh-huh. los restaurantes las meseras se tenían que casi encuerar y si no se permitían encuerar, bueno, entonces las despedían. Y toda esta violencia estética que hemos sufrido a través de los años y que hoy, en el 2025, sigue existiendo, nada más que tapada con otros nombres y de otra manera, pero seguimos recibiendo esa violencia estética. Uh-huh. Bueno, yo digo que esos últimos 3 años han sido muy intensos Sí. es como el regreso a esos 80s, 90s, ¿no? Donde, decían Britney Spears era gorda esta idea de que los corporales perfectamente, average, normales, like, sí, delgados, ¿no? Entonces, si una persona delgada es una persona gorda, ¿qué es una persona gorda? Right? Like, Claro. entonces estamos yo sí, y especialmente como alguien en tu área, ¿no? De trastornos de conducta alimentaria, se viene una época oscura, porque todas las lecciones que hemos aprendido nos hacen ver lo que se viene, pero la industria, la moda, todo esto es imparable de cierta forma, ¿no? Es imparable en el sentido externo, porque no vas a cambiar lo que esté pasando, pero Claro. hay mucho trabajo interno que nos ayuda a contrarrestar eso, pero sí se viene una época, yo siento, muy, muy oscura alrededor de trastornos de conducta alimentaria. Tristemente sí. Sí, Sobre todo generacionales, ¿sabes? Y por eso también sí. es tan importantes estas pláticas, porque yo hemos encontrado, y no solo yo, profesionales que se dedican a los trastornos, que antes era la hija, ¿no? Pero ahora es la abuela, la hija y la mamá. Y Todo. entonces tenemos trastornos familiares heredados y que Uh-huh. la complicidad es mucho más grande que cuando solo era, bueno, la hija, bueno, ahora tenemos que la hija, pero la mamá, pero la abuelita, pero entonces, uy, Aunque realmente era todo el mundo. sí, sí, Siempre ha sido todo el realmente, mundo. sí, 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 ¿No? Antes era, bueno, es que no comas y eso es algo, eso no es un bueno, trastorno, eso es así como debe de ser, ¿no? claro, Ahora por lo menos tenemos el lenguaje. Es que está bajando mi cara porque hay un libro que yo leí reciente que se llama Ugly y que te oh, recomiendo. Es como
es una historia donde mira hacia la historia de cómo hemos construido la idea de ugly, de feo, ¿no? De fea. Me gusta. Y lleva todos estos, es como, o sea, con el libro que tienes, pero, todas esas campañas de cómo nos dijeron que nuestro vello en las piernas era malo, ¿no? Y cómo las compañías de, necesitamos vender más rasuradoras. ¿Cómo lo vamos a hacer, no? Todos estos diferentes momentos, y además tienen un lente muy, muy bien informado sobre gordofobia, porque la gordofobia al fin y al cabo es uno de los ejes alrededor de los trastornos de conducta alimentaria, ¿no? El miedo al cuerpo gordo, el odio al cuerpo gordo es el motor detrás de todo esto, ¿no? Claro. Detrás de todos esos sistemas. Entonces, luego te lo pasas, se llama Ugly, Por y favor. Está muy, muy, muy bueno, porque aparte hay este lente, ¿no? Donde es una mujer negra, donde aparte es muy, la forma en cómo habla de yo quiero también las cejas perfectas, ¿no? Pero ¿quién nos inventa las cejas perfectas? Claro. ¿Y qué quiere decir no tener las cejas perfectas? Quiere decir, normalmente, que eres una mujer negra, por ejemplo. Todo lo que es la belleza negra no es lo bueno, ¿no? Entonces, claro. Exacto, ¿no? Esos no son los ideales de belleza. ¿Cómo construimos un mundo donde podemos rechazar la idea de que tu cuerpo natural no es un cuerpo bello, ¿no? Claro. Entonces está muy, muy bueno. Recién salió, creo que 2024, el año pasado o recién, pero está muy, muy bueno, y creo que es un eje muy importante de lo que tú haces, ¿no? Este podcast, este espacio es, o sea, vamos a informarnos, vamos a trabajar lo interno, ¿no? No Claro. tenemos mucho control de las cosas que pasan necesariamente tan afuera, pero adentro, y de lo que tenemos control, hay que agarrar ese control sobre nuestra información y lo que consumimos, ¿no? Claro, y utilizar los recursos de manera gratuita, porque sabemos que muchas comunidades no tienen mucho acceso, ¿no? Y esa es la otra parte, o sea, que todos los sistemas están pegados, ¿no? Sí. Que no todos tienen acceso a clínicas de rehabilitación, que no todos tienen acceso a tratamientos de rehabilitación o de recuperación. Y entonces, este tipo de programas, no solo mi podcast, muchos otros, tu comunidad, seguir Instagram, todos estos movimientos que se hacen de manera gratuita, sostienen esta posibilidad de alcanzar una recuperación, o al menos alcanzar una aceptación, ¿no? Del momento en que estás viviendo. Entonces, por eso es tan importante este tipo de contenido. Sí, y alrededor de las corporalidades gordas, ¿no? Claro. En Cómo ser una gorda libre, tengo un episodio que se llama La salud invisible, donde habla, cómo los trastornos de conducta alimentaria, son recetados para las personas gordas. Son recetados, ¿no? Entonces, es loco decir, a ver, en una persona delgada tú sabes que este tipo de comportamientos son, el riesgo es altísimo de daño físico, de daño de salud mental, de muerte. Cuando hablamos, ¿no? De los trastornos de conducta alimentaria son en 1 o 2, entre el 1 y el 2 de los problemas de salud mental más mortales, ¿no? Letales. El 2% a nivel mundial. No digo, o sea, en Estados Unidos es entre el primero o el segundo, sí. O sea, cambia dependiendo con como es el consumo de drogas, pero de más mortales, ¿no? De donde las personas están sufriendo mucho. Entonces, que una persona gorda vaya a un doctor y le receten un trastorno de conducta alimentaria es nada más porque tiene un cuerpo gordo, que no importa lo que te ocurra mientras siempre es que estés bajando de peso porque eres gorda, ¿no? Eso es algo que... ¿Y qué sucede cuando las clínicas, no? Por ejemplo, entrevisté a una psicóloga en México donde dice, yo no te puedo recomendar ni una sola clínica en México que yo sé es segura para personas gordas que tienen trastornos de conducta alimentaria. Y entonces dices, bueno, entonces ¿a dónde va una persona que tiene? ¿A dónde va? Y eso también es en Estados Unidos, hay un poquito más de personas capacitándose en eso, pero, o sea, que dijera eso es brutal, ¿no? Porque entonces, ¿dónde vas, no? Claro, ¿dónde validan tu trastorno? Es que empezamos por ahí. O sea, es como si un trastorno en la conducta alimentaria se tuviera que validar por el cuerpo. O sea, tienes un cuerpo en los huesos, válido, es importante. No tienes un cuerpo en los huesos, entonces no es tan riesgoso. Y a veces es los que más riesgo corren porque son subdiagnosticados, porque la gente puede vivir toda la vida con ese trastorno, morir de ese trastorno, y ¿sabes qué va a aparecer en la narca de difunción? Paro cardíaco, pero en realidad es que la persona tenía un TCA de años. Gracias por decir eso, porque creo que mucha gente no lo entiende, ¿no? Y hay un estudio cuando estaba trabajando en Cómo ser una gorda libre, donde estaban hablando de cómo las dietas son uno de los detonadores, ¿no? Uno de los pedestales hacia un TCA, ¿no? Claro. Y era un estudio sobre mujeres jóvenes entre 13 y 18 años,
Y decía, no, sabemos que las dietas son, no hay que recomendar dietas a esta comunidad, pero tenía un caveat, decía, pero si la persona es gorda, entonces, mientras tenga un acompañamiento médico, está bien. Y era así como, ¿cómo? O sea, pero si tú ya estás aquí explicándonos cómo la dieta está causando esto, el tamaño del cuerpo no cambia esa dinámica, ¿no? No la cambia. Y entonces yo tuve que sentarme unos días con esa información porque I was like, yo para mí eso es algo que literalmente es lo que me prende, ¿no? Porque tenemos esta concepción tan inhumana, deshumanizante, de que el cuerpo gordo, por alguna razón, todas estas cosas que sabemos, no, No para aplica. afuera, no aplica, ¿no? Y ¿no? No tiene lógica, No pero tiene. no tiene lógica. Cuando hablamos de la historia de gordofobia y de dónde nace la gordofobia y cuando empezamos a ver esos tendrils, ¿no? De cómo se va construyendo y cómo es el cimiento de la medicina. Está cimentada en racismo y cimentada en gordofobia. Es difícil cuestionarla, pero a mí lo más básico es que las personas gordas son seres humanos completos, complejos, diferentes, ¿me entiendes? Claro, y que no tiene nada que arreglar. O sea, es que es tan difícil aceptar esa diversidad corporal y hablando dentro de los trastornos de la conducta alimentaria. O sea, para mí fue básico tocar el tema de la gordofobia. Yo creo que si yo no hubiera trabajado esa gordofobia que yo tenía internalizada, no hubiera podido llegar al punto que digo, estoy recuperada. ¿Por qué? Porque mientras yo no toqué ese tema, todos mis intentos de recuperación previo eran impactados con el miedo a subir de peso y ser gorda. Y hasta que no fui internamente y cuestioné todo esto que estamos cuestionando hoy, de dónde viene, por qué me lo han dicho, por qué tengo tanto, y entender, fue que pude liberar ese peso y comenzar a aceptar de otra manera toda esta parte que tenemos pensado que son las personas gordas, que viven en cuerpos gordos, quitar toda esta idea de que es su culpa, no tienen fuerza de voluntad y todas esas ideas que nos hemos metido y que la sociedad nos ha metido en la cabeza. Pero no te puedes recuperar de un TCA si no trabajas con gordofobia. No puedes. No, no. Y es algo bien difícil porque hay muchas personas que, o sea, todos los espacios que tienen que ver con pérdida de peso o recuperación de un TCA todos estamos en la misma alberca de cosas gordofóbicas, ¿me entiendes? Nadie se escapa. No. Incluso quienes trabajamos este tema, yo constantemente me sorprende la gordofobia que traigo a una conversación o a una idea o a algo, ¿me entiendes? Así hemos aprendido, ¿no? Entonces, creo que esta conversación alrededor de trastornos de conducta alimentaria, sí, no, como dices, tiene que tener un eje de entender cómo se ha construido este odio, cómo se perpetúa, cómo lo perpetuamos, cómo lo ejercemos, cómo lo hemos vivido, cómo lo hemos visto, de verdad tener ese trabajo de empezar, porque yo le digo a la gente, tan pronto tú aprendes de gordofobia, tan pronto dices, a ver, ¿cómo hablamos de las personas gordas? ¿Qué acciones, qué actitudes, qué formas de relacionarnos con las personas gordas hay? De repente la empiezas a ver en todos lados, ¿no? Y cuando yo saqué mi libro, Cómo ser una gorda libre, mis amigos delgados, por ejemplo, me mandaban mensajes and they were like, o sea, ¿esto es gordofobia? And I'm like, sí. Me like, ¿esto es gordofobia? Uh-huh. Entonces empiezas a decir, like, wow, es que está en todos lados. Está en todos lados, en todos los aspectos de la vida. ¿No? Sí, Y por eso es muy difícil tristemente. cuestionarlo, sí. Sí, y justo, ¿cómo hablas de estos temas? Porque si estamos diciendo que la gordofobia es un disparador de un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Puede ser una parte? Sí, sí puede ser, porque o sea, hay muchos factores, pero uno de los factores es esta parte social y esta parte de conceptos que tenemos, cómo podemos empezarlo a trabajar en familia, cómo empezar a hablar de estos temas en casa. Uh-huh. Bueno, creo que a lo mejor tú podrías también contribuir de tu experiencia de cómo empezaste tu camino. Yo, por ejemplo, cuando empecé a pensar en cómo ser una gorda libre, estaba justamente pensando en eso. ¿Dónde empiezas? ¿No? ¿Cuál es el primer paradigma que tienes que cuestionar? Y para mí, el primer paradigma que se me hace importante cuestionar es el de salud. Esta idea de que hay una división donde cuerpo delgado, saludable, y cuerpo gordo, no saludable, ¿no? Y cuando en verdad empiezas, yo tengo un episodio que se llama te mueres de gorda,
¿no? Y cuando empiezas a decir, bueno, es que la división no está ahí porque la salud es multifactorial, porque sabemos que hay una gran cantidad de determinantes de la salud, la genética juega un rol, el rol más importante, ¿no? Los patrones de cómo duermes, de cómo manejas tu estrés, de dónde vives, de cuánta contaminación estás expuesta. Y empiezas a decir, ok, la salud es compleja y no hay una división de gordo y flaco, así como digas, esa es la división de salud. Cuando empiezas a preguntarte, entonces, ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a pensar eso? Y dices, bueno, vamos a hablar de la historia del índice de masa corporal. ¿Dónde empieza el índice de masa corporal? ¿Qué influencias habían? Ahorita hay todo un debate alrededor de salud en Estados Unidos porque la salud aquí no es universal, ¿no? Y cuando te preguntas por qué no es universal, por qué todos los demás países que son iguales en cuestión de desarrollo económico que Estados Unidos tienen salud universal, y dices, es que es racismo, ¿no? Es que no creíamos que las personas... Y cuando empiezas a decir, bueno, el índice de masa corporal se integra al sistema de salud médico en Estados Unidos porque estaban buscando cómo sacar personas del sistema de seguros médicos. Claro. Y estaban diciendo, a ver, podemos encontrar alguna relación con el cuerpo gordo y eso. Desde ahí nace, ¿no? Entonces, tenemos un episodio sobre el índice de masa corporal, tenemos un episodio sobre una gorda nace o se hace. Las personas gordas existen, han existido, sí, toda la vida. Hay personas que son más gordas ahora que eran antes también. Hay muchas conversaciones en esta parte, ¿no? Creo, para mí, lo más importante que podemos empezar a hacer es cuestionar algo que a mí se me hace tan ilógico, esta idea de que todo el mundo se divide en personas delgadas y personas gordas. Claro. Eso no hay ni salud, ni amor, ni capacidad, ni fitness que se divida de esa forma, ¿no? Y nos tenemos que preguntar cómo llegamos ahí, quién se beneficia de esa idea tan limitada, ¿no? Entonces, primero cuestionarnos esta idea de salud, ¿no? Por ejemplo, uno de los estudios más importantes alrededor de corporalidades gordas nos muestra que las personas que tienen un IMC de sobrepeso, lo uso entre comillas, viven más que las personas que tienen un cuerpo muy delgado y las personas que tienen un cuerpo muy gordo. Eso no quiere decir que las personas tengan que hacerse gordas para vivir más, no. Eso quiere decir que ese sistema del índice de masa corporal no es muy útil, no nos sirve para en verdad hablarnos de salud o de vida o de mortalidad o morbidad o miles de cosas, ¿no? Y además el mundo está cambiando. Para mí lo más importante es empezar como a escuchar, a leer un poquito sobre la gordofobia, de dónde nace, quién se beneficia. Hay varios libros que yo tengo sobre cómo criar desde una conversación de la gordofobia. Creo que, especialmente para quienes criamos, uno de los miedos más grandes es qué pasa con el bullying, ¿no? ¿Qué pasa con las diferencias corporales? ¿Qué pasa con la salud? Claro, dices, bueno, es que a mí me están diciendo que si un niño gordo, una niña gorda va a morirse más temprano. Hay que cuestionar esos paradigmas porque no son ciertos. Claro, ¿no? Gracias por decirlo literal, no son ciertos. No son ciertos. La estadística que tenemos es, por ejemplo, un niño, una niña, tiene 200 veces más probabilidad de morirse de un TCA que de morirse de diabetes. Totalmente. Y entonces, ahí tenemos que poner esta conversación. ¿Qué es un TCA? ¿Qué quiere decir vivir en odio con tu cuerpo, vivir en miedo de la comida, vivir en una relación siempre en estrés, ¿no? Con tu existencia? Comer es una necesidad básica, ¿no? Y entonces, perdón, estoy yendo a muchos temas, pero no. para mí, la forma en que diseñé cómo ser una gorda libre son 18 episodios y empiezan con esa idea. ¿Una gorda nace o se hace? Tenemos que cuestionar esta idea de diversidad corporal porque la diversidad corporal existe. Claro. Todos los cuerpos son diferentes. Claro. Y sabemos que cuando hablamos de eso, cuando hablamos de la genética y la genética juega un rol importante en la diversidad corporal, sí, estamos hablando no solamente de que hay personas gordas y personas flacas, estamos hablando de cómo digieres la comida, estamos hablando de cómo tu cuerpo responde al ejercicio, estamos hablando de cuánta hambre tienes, esas cosas son diseñadas por tu sistema genético. Y sí, las mujeres que hacen dieta antes del embarazo o durante el embarazo, sus bebés tienden a ser personas gordas. ¿Por qué? Porque el cuerpo está en restricción y el cuerpo en restricción es un cuerpo que está en crisis, ¿no? Claro. Entonces, oye, qué bueno, pero creo que es la primera persona que lo nombra, o sea, yo lo leí, esta parte de qué pasa con los TCA y el embarazo, ¿no? Entonces,
tu hijo nace en una situación de sobrevivencia, o sea, aquí no hay comida, voy a guardar lo más que pueda de los recursos porque quiero sobrevivir, o sea, es impactante cómo que el cuerpo esté equipado para mantenernos vivos desde que está en el vientre de la mamá. Y nadie nos los dice, o sea, en el doctor nos dicen, no comas mucho porque vas a engordar. Y el bebé dice, no hay comida, voy a guardar todos los recursos que tengo. Y no solamente guardar, o sea, sabemos que los bebés que nacen de personas que hacen dieta tienden a hacer menos ejercicio cuando se convierten en adultos porque sus cuerpos, o sea, su cerebro, relación cerebro-cuerpo les está diciendo no hagas ejercicio, no gastes energía, ¿no? No consumas eso. Entonces, sí, creo que es una combinación. Y tenemos, contestadas también que hablar con GLP-1, ¿no? Todas estas... los sistemas en los que estamos alrededor de bajar de peso, o sea, el GLP-1 básicamente estás en una anorexia provocada, o sea, ¿qué pasa con un bebé que nace de ahí? ¿Me entiendes? Va a nacer en crisis, ¿no? Claro. Ahí es donde hablamos, por ejemplo, tú decías, el odio al cuerpo gordo nos ha dicho que 1000 veces eso es mejor, ¿no? Estar en restricción, 1000 veces mejor que simplemente existir en el cuerpo que tenemos. Yo personalmente también la verdad siento que no hemos culpado suficiente a las industrias reductivas de las dietas, por ejemplo, en el impacto que ha tenido en que las personas sean más gordas, porque lo que está pasando es eso, que las personas que viven en restricción, el cuerpo está en crisis y el cuerpo, como tú dices, el cuerpo no quiere estar en crisis, Claro. ¿no? Quiere mantener... entonces, yo sí pienso que tenemos que apuntar a las dietas como uno de los culprits, una de las razones por las cuales las personas son más gordas ahora que eran antes. Y no lo hablamos suficiente porque siempre es la nueva dieta y siempre es el nuevo wellness y siempre es el nuevo lifestyle y siempre hay alguien más, ¿no? Siempre la siguiente cosa. Como, no o sea, ahorita lo nombraste, ¿no? Esto del GLP-1, o sea, está cañoncísimo porque literalmente es en una pastilla tener un trastorno de la conducta alimentaria y es premiarlo. O sea, aquí está, ya ni siquiera tienes que tener los condicionantes. Esté en tu TCA, disfrútalo mientras dure, porque además tienes que tomar la droga para que dure esa sensación y todavía no sabemos los efectos. Todavía no sabemos los efectos que va a traer eso a la larga, pero en estos momentos, yo el otro día estaba pensando, dije, no solo está impactando en la manera en la salud, sino en la manera social, porque lo que le estamos diciendo a nuestros hijos o a estas nuevas generaciones es, este es el cuerpo normal nuevamente, ese que no come, eso es lo normal, y si no puedes, por ti misma toma la pastilla. Y así podrás. Estamos diciendo que comer, una necesidad básica humana, literalmente lo más básico, no es necesario. Sí. No, y yo, una de las activistas gordas que sigo, hizo un gráfico que yo también lo repliqué en español, donde básicamente comparas lo que pasa, los efectos secundarios de anorexia versus GLP-1 y son idénticos. Lo mismo, ¿no? Y es lo que hablábamos al principio del episodio, ¿no? Donde, bueno, si es una persona gorda bajando de peso, bien. Si es una persona delgada, entonces no, ¿right? Obviamente, aún así, también estamos viendo lo que, bueno, a lo mejor no sé cuántos años tengas tú, pero yo tengo 44, yo viví los 90, los 2000, no, estamos viendo, el auge de skinny talk y de stereo, la igual de hombres, tienes un cuerpo delgado, ahora más delgado, ¿no? Sí. Y eso estamos viendo ese reauge que yo creo que en los 2010, donde teníamos un poquito del body positive más a la frente, había una crítica un poquito sobre eso. Estamos viendo ese auge de las personas hiperdelgadas buscando más delgadez. Y eso es, de nuevo, yo no sé cómo te sientas tú como alguien que activa en estos espacios. Para mí, yo lo veo con alarma, o lo veo como, yo no sé cómo frenarlo, porque yo sé que mi mensaje como de, hey, aceptemos a las personas gordas y hablemos de la diversidad corporal, ahorita, ese no llega a ningún lado porque no es tomado en cuenta para quienes están en este espacio, ¿no? De hecho, hay una activista gorda que también sigo que hablaba de cómo se está, el argumento ahora es, ¿sabes qué es radical? Radical es decir que quieres ser más delgada. Radical es decir que no comas para ser más delgada. Eso es lo radical. Nos dijeron que era radical aceptar tu cuerpo, pero no. Lo radical, lo que va a contracultura es buscar más delgadez. Y cuando lo pones así,
pues claro, las jovencitas, los jovencitos quieren ser los que están Claro, en el forefront, ¿me entiendes? claro. So, yo El no skinny sé, siento que talk tus es terrible, el skinny talk, o sea, yo he oído frases como, no somos animales para tenernos que alimentar todo el tiempo. Cosas así que dices, wow, o sea, realmente la violencia que hay detrás de todos esos discursos es terrible sí, y nos las estamos sí, comiendo todos, todos. todos. Ujú. Yo tengo hijos adolescentes y la verdad es que estas pláticas incomodan mucho en mi casa y eso me frustra, ¿no? Porque por un lado, yo empecé mi recuperación no hace mucho, entonces mi proceso o esta parte de desconstrucción tiene a lo mejor 4 años que empezó, pero el diálogo previo en mi casa era gordofóbico, ¿no? O al menos si no era intencional, era muy internalizado, y hoy hablando con mis hijos, siempre llegan con ese tema, ahí ya vas a empezar con tus ideas, ahí ya vas a empezar con esto, o sea, hay rechazo de ellos, ¿por qué? Porque viven en un mundo que constantemente les está diciendo que su valor está en cómo se ve y entre más hegemónicos se vean, más valor van a tener. Está cañón. Pues ya no sé si hegemónico también es que extremo. Ahora yo Extremo. siento que hay esta idea de, a mí con los niños, estamos viendo este auge de las TCAs en niños, adolescentes, ¿no? De 14 a 18 años, creado por redes sociales, donde es like, no, tienes que verte súper musculoso, tienes que verte de esta forma, ¿no? Y creo que está habiendo un auge de entendimiento de like, eso es lo mismo que esas chavitas Sí. diciéndoles, ponte más delgada, ponerte más mamado y ponerte más, eso es lo mismo, ¿no? Y sí, o sea, yo también me gusta que lo compartas así porque yo te puedo hablar lo que, que sí, que hablemos de diversidad y lo que sea, pero la realidad es que las personas jóvenes están existiendo en este mundo. ¿Qué herramientas les damos para negociar eso? Porque, like, es difícil vivir en un mundo que nos ha empujado eso, ¿no? Claro. Eh, pero Y que sí, somos Skinny personas Talk porque a se viene. veces, perdón, a veces piensan que, bueno, Carla tiene todo este trabajo, seguramente en su casa no pasa. Miriam seguramente en su familia no pasa. Y pasa porque Sí, no vivimos en una cápsula, o sea, no estamos exacto. encapsulados, estamos en un constante y la preocupación y la misma frustración que los papás que nos están oyendo sienten, la sentimos tal vez nosotros desde un lugar distinto y que si tú trabajas con tu parte, va a ser un proceso también para tu familia entenderlo y tienes que darle ese permiso de que caiga, pero también la otra parte es no lo dejes de hacer, porque es importante Ujú. que lo hagas. No, o sea, por ejemplo, mucha gente siempre dice, bueno, es que no debe de pasar, no debe de esos discursos. Y para mí es like, a mí, por ejemplo, cuando vemos algo gordofóbico en algún show, para mí no es así como que no debe de haber nada gordofóbico, porque eso es algo iluso. Va a haber, todas estas cosas van a seguir existiendo. Eso no cambia, ¿no? Pero sí siento que, como tú dices, es ese, a mí eso es en toda la vida, ¿no? Ese afloje, ¿no? Donde dices, y ese jale, donde dices, cada oportunidad que puedo hablar sobre esto, lo voy a hablar. Cada oportunidad que puedo decir, hey, a ver, mi niña de 7 años, ¿por qué esa persona gorda es la única persona gorda en toda la serie y es la que es la mala o el malo? Claro, A ver, ¿por qué no hay ninguna persona con discapacidad o ninguna persona gorda en este show cuando sabemos que las personas gordas somos la mayoría? ¿Dónde están, no? Y tener esas conversaciones, yo les digo como periféricas, no like, no necesariamente así, like, no debe de haber, sino no, like, claro. ¿dónde está esta conversación? ¿Qué está pasando, no? Y digo, no sé, mi niño tiene 7 años, es muy distinto que tener una persona adolescente, pero algo que yo sí creo profundamente es que nunca es tarde de empezar, nunca es Ujú. tarde, nunca, o sea, siempre la capacidad de poner semillitas, ¿no? De decir, like, bueno, a ver, pensemos esto diferente o qué te añado a ti, ¿no? A mí me encanta exponer a mis sobrines a personas gordas que sigo, ¿no? A veces los llevo a eventos que ni siquiera son para niños, pero I'm like, vamos a ver esta activista gorda o lo que sea. Y esas formas de constantemente exponerles a personas gordas y recordarles, like, hey, las personas gordas son seres humanos completos. No es esta idea de que, like, las personas Sí, gordas son inútiles, flojas, todas estas cosas, ¿no? En verdad rechazar esos estereotipos de una forma real, donde ellos puedan en su mente ver a una persona gorda y decir, like, wow, admirada, celebrada, artista o claro. escritora o lo que sea, ¿no? Tenemos que añadir esa diversidad. Para mí es muy, muy vital la conversación constante.
Claro. Y yo, por ejemplo, digo, yo a lo mejor has visto mi video donde yo rechazo esta idea de like, no se habla de cuerpos. Yo hablo de cuerpos todo el tiempo. Creo que es muy importante porque de qué cuerpos no se habla. No se habla de los cuerpos gordos, los cuerpos negros, los cuerpos con discapacidad. Para mí es muy importante decir, like, bueno, esa persona es gorda, punto. Gorda. Esa Claro. persona es delgada, punto. Esa persona tiene una mano, punto. Like, esta idea de like, notar diversidad corporal y dejarle saber que esto es la única realidad. La única realidad es la diversidad. No, Claro. no hay nadie. Lo opuesto a diversidad es uniformidad y no somos figuritas de baño que todos somos iguales. No lo somos, ¿no? No somos princesas de Disney. No hay princesas de Disney. Esa es la pero ni siquiera no somos robots, no nos parecemos a nadie. Cada quien es diferente, ¿no? Entonces, claro. Un poquito, claro que, like, I mean, sí hay un poquito de qué pasa en las siguientes. ¿Qué pasa cuando alguien le dice cosas culeras o malas a tu hijo, a tu hija? ¿Qué herramientas tiene? ¿O qué pasa cuando vean que se lo hace a alguien más? ¿Qué herramientas tiene, no? Y esa es una conversación constante. O sea, no hay como alguien que te diga una mágica. Sí, hay un libro que yo recomiendo que se llama Fat Talk, que es sobre like, cómo hablamos con nuestros hicos sobre esas conversaciones, cómo rechazamos la idea de obesidad infantil como, wow, lo peor que puede pasar en el mundo. Hay mucho eso que podemos hacer. Y obviamente ese podcast es un comienzo, una conversación. Claro. ¿Crees que haya una edad para tener esas conversaciones? No. Se puede tener desde chiquititos. Mira, yo desde que mi hijo nació, yo sabía que yo tenía que hacer ese trabajo interno, de que mi hijo tenía que verme y poderme... una de las tristezas más grandes que yo siento alrededor de la gordofobia es que a las personas gordas nos han robado el goce de tocar nuestro cuerpo. Y no digo como sexualmente, sino digo like acariciar tu panza o verte en el espejo, ¿me entiendes? Y yo sabía desde muy pequeño que mi hijo, like, yo quería que él viera ese... Y digo, no lo pongo así como utópico, no te estoy diciendo like, ay, todo el mundo tiene que querer su cuerpo. Lo digo como vivir en tu cuerpo, sentir tu cuerpo, saber que si tus pechos están en esta dirección, acá sí son, ¿me entiendes? Yo desde que era chiquitito, mis cosas vitales, desde que, o sea, literalmente meses, era hacer el trabajo interno de aceptación corporal y era empezar con libros. O sea, yo hice un trabajo muy extenso de tener libros que siempre hablan de diversidad. Y no siempre así como, like, vamos a hablar de diversidad, sino que enseñan diversidad. Claro. Es que es loco, es que es a lo que voy. No vemos personas gordas en shows, en tele. Y claro, eso va alimentando esta idea de que las personas gordas no existen o no deben de existir. Pero entonces, para mí era muy importante hablar sobre eso. Yo hablo de forma positiva sobre el cuerpo gordo todo el tiempo, ¿no? O también neutra, esa persona es gorda. Creo que es muy importante poder tener esa relación donde notas la diversidad corporal sin ponerle un valor, ¿no? Claro. Ahora, pues obviamente mi hijo también sale en mi podcast. Hay un episodio. Bueno, tengo 2 episodios. Uno que se llama Maternidad Gorda y uno que se llama El futuro es gordo. Y en ambos episodios es como son conversaciones con él donde le dice, ¿por qué las personas son gordas? Bueno, vamos a hablar sobre eso. ¿Por qué las personas son gordas? ¿De dónde sale el cuerpo gordo? ¿Por qué hay personas que son gordas y personas que no son gordas? Hablemos de esos temas, ¿no? Pero ahora yo lo veo como en práctica, donde, like, por ejemplo, mi esposo el otro día dijo algo así como que, ay, mami, no puedo ir en la bici, ¿no? Porque yo no soy muy buena en la bici y me siento un poquito nerviosa. Y mi hijo se volteó y le dijo, papá, no le puedes decir eso porque una persona gorda puede hacer lo que quiera. Como que no entendiendo, ¿no? Pero dándose cuenta que, like, claro, eso puede ser que me estaba diciendo porque como gorda no me puedo subir a la bici. Digo, no digo así como idílico y la verdad no sé cómo mi hijo se comporte en un espacio diferente al hogar, claro. Pero sí creo, como tú dices, salpicándole cositas, a lo mejor tus hijos te dicen, ay, Carla, viene otra vez con sus cosas, pero salpicándole cositas que puedan ser herramientas, ¿me entiendes? Añadiendo herramientas para su toolbox. Yo creo que nunca está de más el diálogo, o sea, este diálogo es importante y entre más lo podamos exteriorizar, entre más lo podamos normalizar, porque si está normalizado lo otro, al menos en nuestros hogares, normalicemos esta diversidad corporal, normalicemos esta plática, normalicemos hablar de los cuerpos sin jerarquías, ¿no? Respetando esas diferencias entre cada uno de nosotros es importantísimo y como dices desde chiquititos, yo me sorprendo porque trabajo también con niños pequeños, no tiene que ver relacionado con el TCA, más bien con la parte educativa y hay niños que desde chiquititos ya llegan 4 o 5 años y empiezan a formarse
una idea en cuanto a los cuerpos gordos. O sea, no tienes que esperar la adolescencia, eso sucede desde bebés, lo maman casi casi. I mean, hablemos de cómo hablamos de nuestros cuerpos, como mamás, como Claro, papás, ¿no? ¿Cómo tocas tu panza, por ejemplo? A mí, una de las cosas que a mí también, no sé, esa idea de jalarte la panza como si fuera un cáncer, como si fuera la cosa más asquerosa que has tocado, ¿no? Eso informa, eso modela. Y no, de nuevo, no, yo escuché una activista también que hablaba de tener un TCA y saber que no quería que su hija que tuviera un TCA y tener ese proceso donde al mismo tiempo que estaba apoyando a su hija, estaba ella haciendo su proceso de recuperación. No es como mágico, no tienes que estar, ay, yo ya soy activista antigordofobia y ya puedo hacer. No, estamos todos en este proceso de desaprender este lenguaje, pero algo que recientemente escuché que me clavó mucho, porque yo siempre digo, like, ok, mira, si yo te enseño los estudios de las ciencias, si yo te enseño esto, tú vas a decir, ok, ya, al final las personas gordas y nos merecen derechos, ¿no? Algo así, ¿no? Es lo que yo pienso. Pero ella me dijo algo así como que es que no hay justificación para la deshumanización de las personas gordas. Y van a haber gente que te dice, es que es por salud, es que es por esto, es que es por lo otro, pero cuando llegas a la base y dices, nadie merece ser tratado así, claro. nadie merece que le digan que todo su valor depende de su cuerpo, nadie merece que le digan que nadie los va a querer porque tienen un cuerpo gordo, nadie merece que les hablen mal de su cuerpo. Cuando te das cuenta que esa es la base, que no importa qué argumento haya, la Claro. base es nadie merece esto. Y si eres mamá, papá, persona que cría, tus hijos, tus hijas, tus hijas no merecen eso tampoco, ni de ti, ni de la tía, ni de la abuela, ni de la prima, ni de la escuela. Entonces, cuando empiezas a en verdad sentir eso, empiezas a buscar más las herramientas, ¿me entiendes? No es perfecto, no hay nada así como que, pum, mágicamente todo se resuelve, es un trabajo constante, es un diálogo constante, pero esa parte de en verdad de entender, like, nadie merece que le hablen así, que le digan así, que lo traten así, entonces ahí está el trabajo. Eso está hermoso porque en realidad es la ruta, ¿no? O sea, es el respeto, más allá de si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, si te gusta, si no te gusta, partamos por lo básico, que es esta parte de respetar, respetar y nadie merece, nadie por ningún motivo, sea gordo, flaco, delgado, tenga alguna deshabilidad o algo, nadie, o sea, al final somos seres humanos y es que digo, ya yéndonos más profundo, ¿cuándo nos olvidamos de eso? O sea, ¿cuándo nos dimos derecho a faltar a ese concepto básico de humanidad? Uh -huh. A mí cuando vas a la raíz de la gordofobia, ¿no? Y dices, la gordofobia son las actitudes, ideas, sistemas que se basan en algo muy básico, que las personas gordas no son seres humanos completos. Y cuando te das cuenta que esa es la base, ¿no? Y dices, no, es que por salud, mira, una persona enferma merece los mismos derechos. No importa si estás enferma, si te dio enfisema porque fumaste toda la vida, aún así mereces todos los Claro, derechos, ¿no? Si tienes una enfermedad cardiovascular porque no has movido el cuerpo toda la vida, mereces los mismos derechos, ¿no? ¿Me entiendes? Tenemos que salirnos de esa idea de que hay una justificación para deshumanizar a otro ser humano, ¿no? Y eso es difícil, cuesta trabajo. Y con mi esposo, por ejemplo, mi esposo que vivió en una familia colombiana súper así vanidosa, son cosas que de repente, uy, salen y he's like, oh, wait, eso es gordofobia. No me like, ajá, sí. ajá, es gordofobia, ¿no? Yo no creo en la perfección, yo la verdad creo en el diálogo constante eh, y, no, pues siempre hay como en ese avance, ¿no? Es que también cuando hablas de perfección, porque digo, yo también estoy trabajando porque esta parte del perfeccionismo, ¿no? De ser perfectos activistas antigordofóbicos o ser, entonces caemos en el mismo discurso que nos ha entrado, o sea, en estos polos, ¿no? De bien y mal, qué es bueno, qué es malo. O sea, Sí. radicalizar cualquier idea te lleva en realidad al mismo lugar de donde proviene de donde lo estás radicalizando. Entonces, creo que entre más podamos ver que somos vulnerables, todos tenemos vulnerabilidades, todos tenemos por lo tanto errores, vamos a estar cayendo una y otra vez, pero cuando hablamos a la compasión, si yo lo hago, o sea, si yo soy compasiva conmigo, voy a permitir también ser más permisiva con los otros en ese sentido, ¿no? Yo sí creo que el activismo en redes sociales es un poquito
esta idea súper puritana, perfeccionista, ¿no? Like, todo el mundo tiene que hacer perfectamente todo y si no, cancelada, ¿no? Y yo también soy víctima de eso, donde I'm like, ay, esto que dijo alguien que sigo no me gustó, ¿no? Pero tengo que hacer el trabajo de, like, hay miles de cosas que dice mi esposo que no me gusta, o mi hermana, o mi papá, ¿no? Y es la complejidad de, a mí, miles de temas y miles de ideas y miles de perspectivas y miles de cosas que a ti te importan. A ti te importa una cosa, a alguien más le importa otra cosa, a alguien más le importa otra cosa, ¿no? Siento que hay mucho que tenemos que hacer en ese trabajo de no perfeccionismo, pero por eso me encantó que empezaste hablando de, like, los recursos. Hay muchos recursos, siempre hay que ser críticos, siempre hay que decir dónde sale esa información o cuál es el beneficio, ¿no? Porque la gente te vende, especialmente cuando hablamos de pérdida de peso, wow, qué cantidad de videos te dicen que miles de cosas y que son para venderte algo, ¿no? Entonces hay que cuestionar, ser críticos, consumidores críticos, pero hay muchas personas, ¿no? Que traen algo distinto y especial, ¿no? Y que a lo mejor, por ejemplo, como hablábamos de esa amiga mía que me dijo, like, ¿por qué tienes que cambiar tu cuerpo y no el bikini? Y es algo tan, es chiquito, ¿no? Sí, like, chiquito, pero era algo, ¿no? Entonces yo siempre hablo mucho de todos somos influencers en nuestros espacios pequeños y grandes. Y la pregunta siempre es, ¿quieres influenciar a alguien hacia el amor, hacia la aceptación, hacia vivir más plenamente, o quieres influenciar a alguien hacia vivir con más terror hacia su propio cuerpo, ¿no? Y entonces es una oportunidad que tenemos siempre de utilizar esa influencia que tenemos, especialmente como mamás, papás y personas que crían, tenemos bastante influencia por muchos años, ¿no? Después, como ya en la adolescencia, ya no tanta, pero todas esas semillitas están ahí. Claro, oye, fíjate que ahorita dijiste algo y me hace preguntarte. Se está oyendo cañón esta parte y que está muy ligado a lo que estás diciendo. Hablábamos de los medicamentos, este GLP nuevo que está, y que dice, todos estos GLPs nacieron o llegaron para romper el body positive, ¿no? Ya se acabó el body positive, nadie necesita el body positive anymore. Ahora solo con tomar una pastilla, pues ya, no haces el trabajo y aceptas. ¿Qué piensas? De hecho, curiosamente, estaba trabajando en un video que habla sobre eso, porque mira, yo también leí un artículo en Atlantic que decía, el body positive ha muerto, ya no se necesita, y lo curioso es que termina así con una frase al final donde dice, bueno, yo no quiero que mi hija o mi sobrina, que en algún momento le digan que tiene que cambiar su cuerpo para merecer existir. And I was like, you are so close. Mira, el body positive no nació en las redes sociales. El body positive no es algo, siempre ha sido algo que está en la periferia. Esta idea de que todos los cuerpos son, nunca va a dejar de ver body positive porque nunca va a dejar de haber diversidad corporal. Si los GLP-1s funcionan, ojo, que 15% de la población no responde a los GLP-1s, no baja de peso, ¿ok? Es un porcentaje bastante significativo. Tenemos el otro porcentaje significativo de gente que sube de peso inmediatamente cuando dejan de tomar los medicamentos, y los dejan de tomar por miles de cosas, no nada más porque, por todos los efectos secundarios, ¿no? Gastroparesis, todos los problemas que tienen, ¿no? Esta idea de que ahora ya no van a haber personas gordas es falso también, porque, de nuevo, la diversidad corporal nunca va a dejar de existir, porque es la única realidad. Pero lo que sí ha muerto, Carla, y lo que sí creo que vale la pena admitir, es que el body positive como táctica de mercadeo sí murió. Ahorita murió. Porque ahorita no está de moda el cuerpo diverso, los cuerpos de diferentes colores de piel, con diferentes capacidades y diferentes tamaños. Eso no está de moda. Está de moda la hiperdelgadez. Y esas modas vienen y van y siempre van a haber. Entonces, el body positive como táctica de mercadeo, yo sí lo veo como ha muerto. Like, ahorita no es rentable para las compañías invertir en mostrar eso y en vender sus productos a través de eso. Pero el body positive como en sí no va a dejar de existir, porque aparte, ¿qué ocurre? A lo mejor tú, como alguien experto en el tema de TCAs, ¿qué ocurre cuando tu peor miedo se convierte en volver a engordar? ¿No? ¿Qué va a pasar con esas personas que tomen o no tomen el medicamento? Porque algunas personas ya no pueden tomar el medicamento, después de un tiempo deja de funcionar, y a algunas no les funciona. ¿Qué va a pasar con ese miedo increíble a volver a tener el cuerpo gordo? Que en vez de decir, vamos a cuestionar por qué tratamos a las personas gordas así, vamos a luchar contra ese sistema que daña a las personas gordas, hemos dicho, que las personas gordas cambien, y entonces ya no tenemos que hacer ese trabajo, pero al final vamos a tener que hacer ese trabajo. Claro. ¿No?
Pero aparte, cuando hablamos del body positive, creo que hay un error en cómo pensamos el body positive. Pensamos que el body positive es simplemente tamaño de cuerpo. ¡Pum! Ya. Pero el body positive también es arrugas, también es pelo, también es miles de cosas que nos hacen diferentes. Y no solamente en tu edad joven, sino ahora que tenemos 44, ¿no? ¿Cuántos cambios ocurren con la menopausia y la perimenopausia, ¿no? Esta idea de aceptar tu cuerpo y la palabra en inglés es embody, pero de ocupar tu cuerpo y vivir. Sí, sí, sí. De existir en el cuerpo, ¿no? Eso no deja de existir, nunca va a dejar de existir. No porque no sea ahora popular o sea algo que ayude a vender cosas, deja de existir. Siempre ha existido en la periferia y creo que siempre es bueno recordar la historia del body positive viene de sus activismos antigordofobia, antirracista, por los derechos de las personas con discapacidad, feminista, ¿no? Esta idea de que todos los cuerpos diferentes y únicos merecen existir. Tú mereces existir tal y como eres, ¿no? Entonces, ese diálogo se me hace tan poco, no, ¿cuál es la palabra? Disingenuous, no sé cómo se dice en español, pero ¿Sin no sentido? lo hacen con sin sentido, pero es como el del tema del momento. Ya es que el body positive va a dejar de existir porque los GLP-1 están aquí. Y vende, ya son clics y lo que sea, pero en realidad el body positive no le pertenece a nadie, no nació en redes sociales y no se muere porque las compañías ya no lo utilicen. El body positive es una herramienta interna, pero también externa porque es lo que tú decías al principio. ¿Dónde se inventaron estos sistemas para venderte desde la insatisfacción corporal? ¿Dónde se inventaron la idea de que tu cuerpo chino es peor que el pelo lacio? El pelo chino es peor que el pelo lacio. ¿Dónde se te inventó que los ojos rasgados son peores que los ojos redondos? O sea, hay que cuestionarnos quién se beneficia de decirnos, ponte esta crema para que no te salga esto, ponte este implante para que, miles de cosas, ¿no? Claro. Entonces es un trabajo, el body positive es interno y externo, ¿no? De en verdad cuestionar estos sistemas. Pero sí, claro, yo también leo ese artículo, señor, o sea, que se me hace algo tan, no sé. Como minimizando el tema, como si fuera algo de moda. Sí. Y sabes qué, creo que diste en la clave, porque al final puede ser que hoy no se utilice, puede ser que hoy no esté de moda, pero volvemos a la raíz del punto. O sea, ninguna pastilla, ninguna dieta va a resolver un problema que no es un problema, que es el cuerpo gordo, porque el cuerpo gordo no es un problema. Y mientras tú creas que hay que resolver algo que no hay que resolver, vas a estar regresando a eso que no hay que resolver, que el cuerpo gordo, si está en tu genética, si eso te pertenece, si te dejas de restringir, si dejas de hacer ejercicio compulsivo y llegas a ese peso, es tu cuerpo, y tarde que temprano vas a tener que volver ahí. Porque acuérdate, o sea, hay una frase que a mí me impacta y que siempre digo mucho, ¿no? No puedes pelear contra la biología. La biología siempre va a terminar ganando, una y otra vez. Entonces... Totalmente, totalmente. Y yo siempre uso a las Kardashian de ejemplo, ¿no? Donde son personas que han buscado una relación perpetua de cambio, ¿no? Una relación perpetua que aparte responde a las modas corporales, pero aparte esta idea de donde hay una perfección alcanzable, porque puede ser cirugía, lo que sea. Y, eso es vivir en una constante relación negativa con tu cuerpo. Claro. No hay posibilidad de escape cuando tú crees que siempre hay algo más, ¿no? Esa le llaman the hedonistic wheel, ¿no? Esa rueda de hámsters. Siempre va a haber algo más. Oh, es que ahora los labios tienen que ser así, ahora tienen que ser así, ahora tienen que ser así, ¿no? Y tú puedes seguirlos, si es algo que te gusta y te apasiona, puedes seguirlos, pero nunca va a haber liberación ni felicidad ahí, aunque parezca, ¿no? Claro, éxito, dinero, a lo mejor la pareja, pero en realidad esa relación propia no va a estar ahí. Y de nuevo, no nada más es el cuerpo gordo, es que el body positive es todas las formas en que tu cuerpo es único y diferente. Todas las formas en que tus ojos son así, tu pelo es así, todas. Y hay un gran trabajo, especialmente quienes estamos entrando en perimenopausia y menopausia, porque ahorita yo siento que la cumbre, el momento de la cultura de dietas es la perimenopausia y la menopausia. No hay, claro. Exacto, yo no he visto un solo, o sea, cada vez que abro mi Instagram, millones es que el subir de peso cuando tienes la perimenopausia es lo peor que te puede pasar. Entonces, a ver, ¿te has preguntado por qué evolucionariamente las mujeres en esta época suben de peso? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Por qué es necesario? ¿Tú sabías que el cuerpo gordo tiene una relación con estrógeno, sí.
Y entonces hay una razón por la cual el cuerpo empieza a acumular un poquito más de grasa, porque ayuda a disminuir el impacto de producir menos estrógeno. Claro. O sea, hay un montón de razones evolucionarias por las cuales el cuerpo engorda en esta época. Y nosotros aquí sentados, like, oh my gosh, lo peor que puede pasar es tener un cuerpo gordo. Es like, ¿qué necesita tu cuerpo? ¿Qué es lo más natural? Exacto. Sí. Y para mí, o sea, vital esta parte de, like, I mean, hablemos de comportamientos. Yo felizmente te voy a hablar de, yo sí, o sea, hago pesas y todo, porque claro, en esta época, en los 40, es importante eso para nuestra salud de nuestro cuerpo. Claro, claro. No para cambiarlo, para tener diversidad nutricional, también muy importante, dormir más, muy importante. Todos estos son comportamientos. El peso no es un comportamiento. Claro. El peso no es un comportamiento, ¿no? Entonces, hay que regresarnos y enfocarnos a las cosas que son comportamientos que podemos hacer y que aún así tú puedes hacer todas las cosas bien y tu genética tienes hipertensión y en tu genética tienes miles de cosas, ¿no? Entonces, hay que alejarnos de esta idea de que es una blanco y negro, ¿no? Claro. De que cuerpos gordos, enfermos, cuerpos delgados, ¿no? Es mucho más complejo que eso. Claro. Y además la salud no está en tu control al 100%. O sea, dejemos esa idea de que tú controlas tu salud porque eso no es real. O sea, ya lo hablamos, hay demasiados determinantes. Y al final, la genética va a terminar decidiendo si te enfermas o no te enfermas de algo. Obviamente tú siempre puedes hacer pesas, cuidarte, tener una alimentación balanceada. Eso va a ayudar, pero al final no va a ser el todo de la salud. Y eso a mí creo que lo tenemos que repetir. O sea, dejemos de ver a la salud como comida y ejercicio porque hay mucho más detrás de eso. Mucho más. Uh-huh. Miriam. Y saber cómo se creó esa idea, ¿no? Sí. Oye, se nos fue volando y creo que quedaron muchísimos temas ahí, pero ¿quieres regresar un día? Aquí hacemos entrevista número 2. Me encantaría. Sí, I mean, hay tanto de qué hablar, ¿no? Hay tantos matices. Tanto. Platícanos un poco dónde pueden conseguir este libro que me decías, dónde te pueden encontrar, todo, un poquito de ti, por si la gente, no digo por si, seguramente la gente va a querer saber más de ti, si no te siguen ya. Claro. Bueno, pues primero gracias por ese espacio. Cualquier espacio que invite a una conversación que incluya a las personas gordas, la conversación de las comunidades gordas siempre expande, siempre añade, siempre contribuye y creo que te admiro y te agradezco. Me pueden encontrar como La Gorda Feminista en todos, Instagram, TikTok, YouTube, lo que sea. Cómo ser una gorda libre está exclusivamente en Audible. Tienen 30 días gratis de que te puedes escuchar los 18, son 18 episodios, 8 horas de contenido. Cuando estés lista, cuando ya quieras decir, como ya quiero este camino hacia vivir más liberación corporal, puedes escucharlo ahí, puedes usar audible.com/gorda libre. Y también tengo un newsletter que se llama La Gordoteca en Substack, donde pues la idea es crear narrativas gordas, crear visibilidad, especialmente en los temas que no se ven, ¿no? Si no, esta es una invitación para donde quiera que tú estés, donde quiera que sea, cualquier parte de tu diversidad que traes a la conversación de todos los temas, queremos escuchar más, queremos ver más diversidad, queremos constantemente estar en ese espacio donde expandimos nuestra visión de lo que somos seres humanos, ¿no? Claro. Entonces, ahí está la invitación para conectar. Si tienes una conversación que quieres tener, miriam@lagordafeminista.com. Y pues sí, la invitación siempre está ahí de compartir, de expandir y de crear más. Ay, gracias, Miriam. La verdad es que, como dije hace rato, quisiera seguir aquí una hora más platicando estos temas porque son conversaciones que se tienen que tener. Y este año justo para mí era muy importante tener todas las corporalidades en el podcast, porque el primer año fue mucho más profesional, pero este año mi misión era invitar a personas con diversidad corporal que hablen de diversidad corporal, darles herramientas a todas esas personas que están saliendo de un TCA para que realmente sus ojos vean lo que es la realidad, que se empapen de muchas cosas y que, oye, tú estés aquí hablando de este tema y que no termina aquí, porque con todos los recursos que tú tienes es como el principio y la puerta para muchas horas de realmente educación. Entonces vayan allá, o sea, después de este podcast, vayan y busquen, porque una de las primeras herramientas es educarte en eso. Y hay recursos. Uh-huh.
me encanta lo que dices porque yo siempre me imagino como una puerta y todos somos puertas, ¿me entiendes? Esta puerta a mundos más grandes, gente más profesional, ¿me entiendes? Gente de todos los tipos que hablan de estos temas. No somos solo las gordas, hay extremadamente niveles de profesionales académicos, médicos, sociales que hablan de esos temas. Así que me encanta que me describas como una puerta porque es como yo me autodefino mi contenido. Gracias. No, muchísimas gracias. De todos modos, voy a poner todos tus datos abajo y bueno, pues no sé si algo que me haya faltado preguntarte, que digas, híjole, Carlos, se le fue la onda, no me preguntó esto, que lo tenga que preguntar. No, creo que hay tanto de qué hablar, pero sí, gracias, sí. gracias. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos, compartan el episodio, pónganos preguntas si tienen dudas, si quieren saber algo más, ya sea directamente con Miriam, conmigo, aquí en el episodio, y bueno, nos vemos la otra semana, gracias, bye. Bye.